Entonces, bueno, por empezar, a mí me gusta empezar con esta diapositiva. Y es que realmente en esta instalación de 10 microinversores no tenemos una sola instalación, ¿vale? Tenemos 10 instalaciones completamente independientes, con todas las ventajas que esto tiene, ¿no? Entonces, con Enphase hacemos esa conversión de corriente continua del panel fotovoltaico a corriente alterna a nivel módulo fotovoltaico, ¿vale? Y esto es el corazón de Enphase y lo que no va a cambiar. En cuanto a las baterías, que también hablaré un poquito de ellas, la modularidad de la batería también llega a nivel microinversor. Son baterías acopladas en alterna, lo hablábamos antes, ¿no? Acopladas en un bus de alterna, en la que podemos llegar a la expresión del microinversor. Bueno, entonces, por ir un poco a ver cuáles son las ventajas de Enphase, ¿no? Cuál es el valor añadido de Enphase como solución frente a inversores string. En primer lugar, tenemos la garantía líder en el mercado de nuestros microinversores, 25 años de garantía. Y bueno, la otra gran novedad, que son las baterías, que vamos a hablar un poco de ellas hoy, como decía, es que también tenemos una garantía líder en el mercado en nuestras baterías, ¿vale? De corriente alterna. Son 15 años. Bueno, otra de las grandes ventajas que ha comentado Jean-François antes un poco, ¿no? y que todos más o menos conocemos es el rendimiento. Es decir, un sistema de Enphase sabemos que genera más que un sistema de string. Y bueno, vamos a explicar un poco los motivos. El principal, yo diría, es el carácter distribuido de la instalación. Como decía antes, cada panel fotovoltaico funciona de manera independiente. Entonces, si por ejemplo tenemos un panel que ha sufrido ciertos daños, en ese string, ese panel va a marcar el rendimiento de todo el string, ¿vale? Con Enphase vamos a tener que únicamente ese panel va a reducir rendimiento, el resto de paneles van a funcionar perfectamente. Esto puede suceder también con ángulos de inclinaciones no óptimos, ¿no? Lo mismo sucede en todas las instalaciones con disparidad térmica. Al final, cuando instalamos paneles en una misma cubierta, ¿no? Los paneles de la parte superior se calientan más que los paneles inferiores. Quizá la ventaja más obvia, ¿no? Son las sombras, porque muchos a veces instaláis microinversores porque es una instalación con sombras. Otra situación que se da en absolutamente todas las instalaciones, en mayor o menor medida en función del mantenimiento que le hagamos, ¿no? Las limpiezas que le hagamos, es la suciedad. Y una última situación que se habla muy poco de ella, pero es la tolerancia al paso del tiempo, ¿no? La degradación de cada panel. Un panel puede degradarse a mayor velocidad que otro panel. Si esos dos paneles están en el mismo string, el panel que más se ha degradado va a marcar el funcionamiento de todo el string, ¿vale? Y lo mismo sucede cuando recibimos el panel por parte del fabricante. El panel con menor tolerancia, con menor producción inicial, va a ser el que marque el funcionamiento en una instalación de inversor string. Como digo, con Enphase individualizamos estas pérdidas y cada panel genera de manera totalmente independiente. Bueno, otro de los motivos por los que generamos más, y este quizás es bastante obvio, ¿no? Es que en una instalación con inversor string, al igual que sucedía con la batería, lo que explicaba antes, si falla el inversor string, perdemos el 100% de la generación, ¿vale? Estamos totalmente condicionados por el inversor string. Sin embargo, en una instalación con Enphase, con microinversores, si falla un microinversor, en esta, por ejemplo, una instalación de 5 paneles, perdemos el 20% de la producción, ¿vale? El resto de microinversores sigue funcionando de manera completamente independiente. Y otro de los grandes motivos, que a lo mejor no es tan conocido, pero el por qué Enphase genera más que otras soluciones, es el modo ráfaga, ¿vale? Esto es una tecnología patentada de Enphase. Básicamente consiste en que cada microinversor, luego lo podemos ver con los microinversores que tenemos allí, tienen unos microcondensadores que en condiciones de baja irradiación, cuando la electrónica de potencia no es capaz de hacer la conversión de continua a alterna, estos condensadores se van cargando, ¿vale? Y en el momento en el que alcanzan una carga suficiente para que el microinversor haga esta conversión al máximo rendimiento, vierten esta energía en modo de ráfaga, ¿vale? Entonces, ¿esto qué supone? Pues que el microinversor genere un poquito más por las mañanas y un poquito más por las tardes. Bueno, por pasar a la siguiente gran ventaja que vemos con Enphase, que bueno, a veces es la gran olvidada, ¿no? Es la seguridad. Y es que, bueno, en una instalación con inversor string, al final tenemos voltajes de corriente continua de 600, 800 o incluso 1000 voltios. Y esto, todos los que habéis trabajado con strings y corriente continua, sabéis los riesgos que tiene, ¿no? Y la facilidad de crear un arco eléctrico con 800, veo que alguien asiente por ahí, con 800 voltios de corriente continua, ¿vale? Esto con Enphase no sucede. Como digo, hacemos la conversión de continua a alterna a nivel panel, entonces tenemos 230 voltios en nuestro tejado. Si en Enphase tenemos una conexión mal hecha o hay una pequeña derivación a tierra, lo que nos va a saltar es el diferencial de cabecera, ¿vale? Y la instalación queda por completo desenergizada. Bajando el magneto térmico general, al final lo que tenemos en el tejado es el voltaje de cada módulo fotovoltaico. Otra de las grandes ventajas, ¿vale?, es la flexibilidad, la facilidad de diseño. Con Enphase, para mí, una de las grandes ventajas es que tenemos un único microinversor para cualquier tipo de instalación. Instalaciones de 1 kilovatio monofásicas, de 20 kilovatios trifásicas.
Entonces tenemos esa facilidad de gestionar nuestro stock. Es como lo que nos gusta decir es que es un sistema preparado para el futuro y que la venta de hoy puede ampliarse en un futuro sin necesidad de cambiar sistemas existentes, ¿vale? Los equipos que hemos vendido de manera previa. La pasarela de comunicaciones se mantiene, los toroidales se mantiene, únicamente tenemos que añadir paneles y microinversores, así de sencillo, ¿vale? Claro, en cuanto a flexibilidad, los que habéis diseñado instalaciones con inversor string, pues a veces nos volvemos locos, ¿no? Porque llegamos al tejado, nuestro inversor string tiene 2 entradas MPPT y tenemos 3 cubiertas, pero a lo mejor la que está orientada a sur solo nos caben 2 paneles y el MPPT no arranca, ¿no? Entonces no podemos usar esa cubierta. Pues esto con Enphase lo eliminamos, ¿vale? Podemos adaptar nuestra fotovoltaica al tejado y no al revés, ¿vale? Y de esta forma pues podemos aprovechar el tejado de una manera mucho más óptima. Por un lado, la fiabilidad, como decimos, respaldados principalmente por estos 25 años de garantía, ¿no? En los microinversores y 15 años de garantía en el sistema de almacenamiento. El rendimiento, ¿no? O sea, hemos visto que es una solución que, por su característica, de manera intrínseca, va a generar más. Por otro lado, la seguridad. Por otro lado, la flexibilidad, la facilidad de diseño y la facilidad de gestionar el stock, ¿no? Como decíamos, con un único equipo. Y luego otro tema que no he comentado es la inteligencia. No me va a dar tiempo a hablar de monitorización aquí, pero la monitorización con el sistema de Enphase la hacemos módulo a módulo. En cuanto a los microinversores IQ8, es la 8ª generación de microinversores, ¿vale? Como lo que decía antes Carlos, ¿no? La experiencia que tiene Enphase en fabricación, ya vamos por la 8ª generación. Y aquí la gran novedad es que el chip es de última generación y es de fabricación propia de Enphase, ¿vale? Como decía Carlos antes, Enphase ya domina la fabricación del propio chip dentro del microinversor. Bueno, y la principal característica de los IQ8s, que posiblemente es la más ventajosa, ¿no? Es que tenemos una mayor potencia y una mayor corriente de entrada para adaptarnos a los módulos que tenemos ahora mismo en el mercado, ¿vale? Los que tenemos ahora y los que van a salir en un futuro. Esto lo veremos ahora. Entonces, por comentar los 3 modelos que sacamos al mercado y que tenéis ya disponibles en Amara, son estos 3, ¿vale? El IQ8MC, el IQ8AC y el IQ8HC. Y aquí un poquito las características principales. Yo me centraría principalmente en la corriente máxima de entrada, ¿vale? Estos 14 amperios que nos permite utilizar paneles fotovoltaicos ya de hasta 15 amperios o incluso más, ¿vale? ¿Por qué me voy a un amperaje de máxima potencia superior a los 14 amperios? Del mismo modo que nos vamos a una potencia de panel superior a los 330 vatios, ¿vale? Porque al final los paneles fotovoltaicos, todos sabéis que la ficha técnica nos las dan en condiciones estándar de medida, ¿vale? Y son condiciones no de laboratorio, pero muy cercanas al laboratorio. Entonces, cuando simulamos esto, vemos que en un año meteorológico típico, estas condiciones nunca o prácticamente nunca se dan en una instalación fotovoltaica, ¿vale? Entonces, sobredimensionar el panel fotovoltaico respecto al microinversor lo que hace es que el microinversor esté generando al punto de máxima eficiencia durante más tiempo, ¿vale? Si mantenemos estos paneles con esta máxima potencia, las pérdidas garantizamos que van a ser muy, muy reducidas, ¿vale? Y como digo, la corriente máxima de entrada, pues lo que nos permite es llegar a paneles con una intensidad de máxima potencia de hasta 15,5 amperios, ¿vale? Y esto es la gran mejora respecto a la generación de microinversores IQ7. Bueno, como he dicho antes, la batería de Enphase es una batería de almacenamiento en corriente alterna, se acopla al bus de alterna de la vivienda y la tecnología es LFP. Bueno, es la tecnología que domina el mercado de baterías a día de hoy, pero bueno, obviamente la domina porque es la más segura, la más eficiente y la que tiene un menor riesgo de fuga térmica, ¿vale? Y para mí otra de las grandes ventajas de la batería es la compatibilidad con cualquier tipo de sistema. Y bueno, como última característica, protección IP55 y, muy importante en mi opinión, refrigeración pasiva, ¿vale? Entonces, que sepáis que lo podemos instalar sin ningún tipo de problema dentro de la vivienda, no genera ningún tipo de ruido y no va a suponer ninguna molestia para el cliente final. Y por comentar brevemente los 2 modelos de baterías que tenemos, la IQ Battery 3T, que tiene una capacidad de 3,5 kWh y 1,28 kVA de potencia de salida, y la IQ Battery 10T, que realmente no es más que 3 baterías 3T puestas dentro de una misma carcasa, ¿vale? Entonces, como decía antes, la modularidad va en pasos de 3,5 kWh a 3,5 kWh. Podemos hacer un almacenamiento de 3,5 kWh y cuando el cliente aumente las necesidades de almacenamiento del cliente, pues podemos ir expandiendo el sistema con el paso del tiempo. Entonces, podemos empezar con 3,5 kWh, aumentar a 7, 10,5, y etcétera, en saltos de 3,5 en 3,5. Y una de las grandes ventajas para mí del almacenamiento en corriente alterna es que a medida que añadimos baterías,
no solo aumentamos la capacidad de almacenamiento, sino que también aumentamos la potencia de almacenamiento. Y bueno, por comentar brevemente cómo instalar el primer sistema de baterías, ¿vale? Muy brevemente, tendremos que hacer una certificación en nuestra universidad, ¿vale? La Enphase University, totalmente gratuita, de manera online, ¿vale? Dura entre 3 y 4 horas y nos dará un certificado de instaladores de baterías, ¿vale? Cuando tengáis este certificado, por favor, muy importante, mandarnos el diagrama unifilar de vuestra primera instalación de baterías a esta dirección de correo electrónico, ¿vale? Para nosotros poder asegurarnos de que todo está correcto y no solo eso, sino pediros cuándo vais a hacer esta puesta en marcha, cuándo vais a realizar esta instalación y os daremos apoyo, bien presencial o bien de manera remota, durante esta primera instalación y puesta en marcha. Vale, y por terminar, que lo ha comentado antes brevemente Jean-François, voy a presentar brevemente lo que vamos a lanzar, la gran novedad de Enphase que vamos a lanzar en el año 2024, que será la gestión de la demanda dentro del hogar, dentro de la vivienda del cliente final, ¿no? Entonces, bueno, de manera muy breve, que sepáis que Enphase, a estas fechas del año pasado, compró una compañía que se llama Greencom, que bueno, era el líder en sistemas inteligentes de gestión de demanda, ¿no? Esta compañía es una compañía franco-alemana con mucha experiencia en este tipo de sistemas y se integró de manera completa en el equipo de Enphase Europa, ¿vale? Entonces, ¿esto qué nos ha permitido hacer? Pues que con su inteligencia artificial y con este pequeño dispositivo de aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es tener pronósticos de generación en base a bases meteorológicas y en base a esta predicción y a las previsiones de consumo, ¿vale? De manera inteligente vamos a leer los históricos de consumo del cliente. Vamos a establecer el patrón de generación, de consumo, de carga-descarga de las baterías óptimo en la vivienda del cliente, ¿vale? Todo esto integrando las baterías de Enphase, cargadores de vehículo eléctrico y aerotermias o bombas de calor, ¿vale? Y como decíamos antes, todo esto integrado en una misma aplicación, ¿vale? El cliente final, desde su aplicación, va a poder monitorizar todo esto y controlarlo, ¿no? Podrá decir si quiere priorizar la carga del vehículo eléctrico, en qué horas quiere cargar el vehículo eléctrico, si quiere priorizar el uso de la aerotermia, etc. Y bueno, con esto he terminado mi parte. Doy paso a Paloma, ¿vale? Responsable comercial también aquí en Enphase, ¿vale? En la zona centro. Y nada, todo tuyo.